Saludos desde la redacción de Euronews. Tras el G7 comienza en Bruselas la cumbre de la OTAN, con Rusia y China como protagonistas. Les damos todos los detalles. En España les contamos cómo transcurrió la protesta contra los indultos que prepara el Gobierno para los presos del Prusés. También les presentamos a la nueva líder del partido izquierdista Podemos. Al otro lado del Atlántico, primera parada, Perú. Mientras Fujimori insiste en que hubo fraude en las presidenciales, Castillo, el ganador, presenta su programa económico. Y siguiendo con la economía, Cuba acaba de anunciar la suspensión de depósitos en efectivo en dólares. La medida entrará en vigor el próximo 21 de junio. Respecto a la COVID-19, mientras Colombia vuelve a batir un récord de muertes, en Brasil, uno de los países más afectados del mundo, su presidente Bolsonaro vuelve a darse un baño de multitudes de nuevo sin mascarilla. Y terminamos en el este de Australia, que se enfrenta a la peor plaga de ratones en un siglo. Todo esto y mucho más a continuación. Es lunes 14 de junio. Comenzamos. Los desafíos para la seguridad que plantean China y Rusia están en el punto de mira de la OTAN, que inicia su cumbre en Bruselas. Varias organizaciones critican que los compromisos del G7 para repartir vacunas y luchar contra el cambio climático llegan tarde y son insuficientes. Multitudinaria protesta en Madrid contra los indultos que el gobierno español estudia otorgar a líderes independentistas de Cataluña. Exigen la dimisión de Pedro Sánchez. Tensión entre los seguidores de Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Perú tras las denuncias de fraude electoral por parte de la líder conservadora. Sanar un Israel dividido es el reto del nuevo gobierno del cambio, que ha desalojado a Netanyahu del poder. Inicia la cumbre de la OTAN en Bruselas, con China y Rusia en el punto de mira. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, ha avanzado sus intenciones. No pretende entrar en una nueva guerra fría con China, pero buscará hacer frente unida a los desafíos para la seguridad de la alianza, que implica su escalada militar y expansión de poder en el mundo. Nuestra relación con Rusia está en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría. Eso se debe a las acciones agresivas de Rusia. Estoy seguro de que los líderes de la OTAN confirmarán nuestro enfoque de doble vía hacia Rusia, una defensa fuerte combinada con el diálogo. La acumulación militar de China, su creciente influencia y su comportamiento coercitivo también plantean algunos retos para nuestra seguridad. Los 30 países aliados pretenden dejar de lado las divisiones de la era Trump, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que la organización evolucione y abrir un nuevo capítulo en la relación transatlántica. Por un lado, bajo el mandato de Joe Biden, Estados Unidos vuelve a comprometerse con la defensa colectiva de la OTAN, vuelve a comprometerse con una fuerte presencia militar en Europa y a hacer frente, en primer lugar, al desafío de Rusia. Pero por otro lado, Biden no solo quiere volver a la antigua OTAN, anterior a Trump, quiere una nueva OTAN mucho más centrada en cuestiones globales. Biden también espera que los miembros de la alianza cumplan sus compromisos de aumentar la financiación para hacer frente a problemas globales y de seguridad derivados del cambio climático y la ciberdelincuencia. Tras varias reuniones con líderes de la Unión Europea, Biden se dirigirá a Ginebra para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin el miércoles. El G7 se ha cerrado con grandes promesas. La duda es ahora si los acuerdos alcanzados son realmente útiles. La cumbre de las economías más grandes del mundo ha concluido con un compromiso para distribuir 2.300 millones de vacunas a los países en desarrollo para finales de 2022. Promete además luchar contra el cambio climático y eliminar la energía proveniente del carbón. Pero algunos grupos de presión creen que se ha llegado tarde y mal. Consideramos que se trata de un fracaso histórico a la hora de estar realmente a la altura del desafío de nuestro tiempo, esta enorme emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos, esta enorme catástrofe climática. Realmente no han estado a la altura y creo que para todos es evidente que esto ha sido un fracaso. Es curioso que en el comunicado se diga que harán todo lo que puedan lo más rápido posible y luego se hable de 1.000 millones de dosis en el próximo año. Es bastante interesante ver cómo piensan que 1.000 millones de dosis
país durante un año acabarían realmente con la pandemia. Es muy gracioso porque esto no serviría ni para el 5% de la población. Ya no hay espacio para promesas, clamaron los manifestantes por el clima de Extinction Rebellion. Aunque satisfechos de que Joe Biden haya devuelto a Estados Unidos la concienciación sobre el cambio climático, denuncian una falta de acción. El Acuerdo de París no se ha adherido a lo que deberían haber firmado. Han incumplido todas esas promesas, básicamente. Así que les pedimos que dejen de invertir en combustibles fósiles. Eso es lo principal para llegar a la neutralidad de carbono en 2025. La misión diplomática de Joe Biden en Europa continúa tras 3 jornadas que dice fueron extraordinariamente colaborativas y productivas. Ahora está en Bruselas para las cumbres de la OTAN y la Unión Europea y más tarde tendrá una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra. En España, decenas de miles de personas se concentraron este domingo en Madrid para protestar contra los indultos que el gobierno español estudia conceder a 12 líderes independentistas de Cataluña. A la protesta acudieron Pablo Casado, líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal. Los indultos son, en primer lugar, una traición a todos los catalanes que padecieron el golpe separatista de 2017 y que fueron abandonados a merced del separatismo. Es además un acto de traición a todos los españoles respetuosos con la legalidad y con la Constitución. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera los indultos como algo necesario para reconducir las relaciones entre el Estado y la región de Cataluña, críticas desde el intento secesionista en 2017. El gobierno socialista no solo se enfrenta al rechazo de los conservadores, sino también a las voces críticas dentro de su partido y a la justicia española. En España, Ione Belarra es la nueva líder del partido Podemos. Belarra toma el relevo de Pablo Iglesias al frente de la formación izquierdista. La militancia morada la ha elegido este domingo como nueva secretaria general con más del 88% de los votos. Ione Belarra, que competía con otros 2 militantes del partido, animó a la militancia del partido a soñar y a trabajar por un futuro mejor. Belarra, que era hasta ahora ministra de Derechos Sociales en el gobierno de coalición del Partido Socialista, sustituye a Iglesias, quien abandonó la política tras las elecciones regionales de Madrid del pasado mayo. Siempre fue fiel a Pablo Iglesias y a su pareja Irene Montero, actual ministra de Igualdad, con quien compartió aulas cuando estudió la carrera de Psicología. Nacida en Pamplona y de 33 años, Belarra acumula varios años de trabajo entre bambalinas. Será la primera mujer que llevará el mando de Podemos, de momento con aparente continuidad. Duras críticas contra el alcalde de Lisboa, Fernando Medina, tras admitir que el ayuntamiento ha compartido datos sobre al menos 3 disidentes rusos que viven en la capital portuguesa con diplomáticos de la embajada rusa y con el Ministerio de Exteriores en Moscú. Disidentes que el pasado enero organizaron una manifestación de apoyo al encarcelado opositor Alexei Navalny. Pavel Eliazarov es uno de ellos. Muestra la protesta aún sin respuesta enviada a 2 ministerios por uno de sus compañeros. Como refugiado me he sentido protegido por el Estado portugués, incluso tenía protección internacional. Por ejemplo, cuando viajo sé que si pasa algo, si ponen mi nombre en la lista de Interpol, Portugal me protegerá. Y al mismo tiempo envían a Rusia datos personales como mi dirección. Ahora me siento menos seguro. Según la prensa portuguesa, el Ministerio del Interior alega que el asunto no está dentro de sus competencias y el de Exteriores, que aún no ha encontrado ese documento. La que sí ha abierto una investigación es la Comisión Nacional de Protección de Datos. Las 3 instituciones conocen los hechos desde el pasado marzo. Medina ha pedido disculpas, lo considera un desafortunado error del que culpa a funcionarios municipales. Los datos desde sus nombres, teléfonos a sus números de los documentos de identidad, además de la dirección, habían sido suministrados al Ayuntamiento lisboeta por los afectados para poder manifestarse. Gritos e insultos entre los seguidores de Keiko Fujimori y su rival el izquierdista Pedro Castillo en Lima.
La policía ha tenido que contener ambos bandos para evitar males mayores. Las respectivas manifestaciones se han encontrado en el centro de la capital peruana. La tensión es máxima después de que la líder conservadora haya pedido la anulación de 200.000 votos por irregularidades. Sus simpatizantes exigían transparencia, portando pancartas contra el terrorismo y el comunismo. El recuento oficial de las elecciones del pasado domingo da la virtual victoria a Castillo por un margen de menos de 50.000 votos. Porque vengo a defender la libertad y la democracia. Acá ha habido fraude. Estamos contra este comunismo que viene de otros países a querer malograr nuestra libertad. El dirigente de Perú Libre ha pedido calma sin aparecer por la concentración de sus seguidores, que achacan la actitud de Fujimori a querer esquivar el juicio por las acusaciones de corrupción. Está boicoteando a la señora Keiko Fujimori por no ir presa por 30 años. Yo soy de acá de Lima y no es justo. Ya es una semana que el hombre ha dado el 100% y ella no acepta de la derrota. En un encuentro con periodistas extranjeros, Fujimori había denunciado la manipulación del resultado por parte de su rival y de la izquierda internacional, citando como ejemplo la rápida felicitación a Castillo del presidente argentino Alberto Fernández. El Perú es un nuevo epicentro de confrontación. Confrontación entre el comunismo y una economía libre, entre la izquierda y el centro derecha, entre lo que se dice es el estatismo y el mercado abierto, entre el control de la prensa y la libertad de expresión. El Jurado Nacional de Elecciones no proclamará al ganador de las presidenciales hasta que se revisen las solicitudes de nulidad, lo que podría tardar entre 1 y 2 semanas según los especialistas. Los electorales se pronuncian. ¿Qué quiere hacer el izquierdista Pedro Castillo como presidente de Perú? ¿Cuál es su proyecto económico para transformar este país de 32,5 millones de habitantes? Durante la campaña electoral se ha acusado a este maestro rural de querer reproducir el modelo venezolano, de pretender estatizar empresas y de ser una amenaza para la propiedad privada. No es cierto, replica Pedro Franque, portavoz económico de Castillo, quien asegura que se respetará la economía de mercado. Escuchamos su programa. Profesor Pedro Castillo, no tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela. No haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios que haga que no puedes comprar y vender dólares y sacar los dólares del país. Hay un cambio, sí, porque queremos que las economías populares mejoren y que esa sea la prioridad de nuestro gobierno. El empleo, la economía de las familias, el tema económico es la prioridad de nuestro gobierno. Se recauda poquísimo y por eso tenemos una salud que no tiene camas UCI, ni médicos, ni medicinas, y ha dejado pues 180.000 muertos, la mortalidad más grande del mundo en nuestro país. Entonces tenemos que fortalecer la recaudación tributaria. La rentabilidad del negocio minero va a ser muy bueno en los próximos años y nosotros queremos que haya un mejor diálogo nacional para que haya menos conflictos sociales, más respeto del medio ambiente y podamos tener un desarrollo de una inversión minera sostenible y favorable para el desarrollo de los pueblos. Yo creo que ha habido como experiencias de izquierda en América Latina, pero claro, Uruguay, súper interesante. Sí, pues, pero Uruguay es un país tan distinto al Perú, ¿me explico? Mucho más pequeño, sin estas fracturas étnicas y sociales, en un territorio mucho más pequeño, con un nivel educativo y desarrollo productivo mucho mayor. Entonces, o sea, claro que es interesante, pero pensar que lo que se hizo allá se puede trasladar acá, algunas cosas podemos aprender, pero en esencia, cuando uno ve el conjunto, somos muy distintos, ¿no? Largas colas ante los bancos en Cuba para depositar dólares después de que el Banco Central del país anunció el jueves que se dejarán de aceptar ingresos en efectivo de la moneda estadounidense. Una medida que entrará en vigor el 21 de junio y ha pillado a todos por sorpresa. Hay mucha divisa norteamericana en la isla desde que hace un año el gobierno dolarizara la economía, incluida la compra de productos básicos en tiendas que en la mayoría de los casos solo aceptan tarjeta. Yo no tengo mucho, pero el poco que tengo lo tengo destinado para comprar algo de las cosas indispensables que como persona mayor e enferma necesito en las tiendas que el Estado ha establecido en moneda dura.
Moneda dura el dólar que además los cubanos no pueden adquirir en bancos o casas de cambio, sino solo en un mercado paralelo que ha multiplicado su cotización hasta los 70 pesos frente a la oficial de 24. No comprar nada con el dinero que me da, porque yo soy jubilado, yo como en un comedor. Y entonces lo que me queda nada más de jubilación son 20 pesos para coger la guagua. Entonces la única solvencia es esto, los dólares. Entonces ahora con esta carga no puedo entonces comprar nada. El Banco Central asegura que la decisión se debe a las dificultades que tiene para depositar en el extranjero el efectivo en dólares que recauda en el país ante el bloqueo de Estados Unidos, endurecido por el incremento de restricciones del presidente Donald Trump que su sucesor Joe Biden no ha eliminado. Martha Wilson es la presidenta de la entidad. Las personas dirán, bueno, es verdad que el dinero se ha recibido y está en Cuba, y entonces si el dinero está en Cuba, ¿por qué no hay que restringir el efectivo, recopilar el efectivo por los bancos? Bueno, porque ese dinero no se puede operar con él, es decir, ha perdido su valor de uso, que es una de las condiciones de la moneda. Esta decisión hará que el sistema cubano reciba muchos dólares en tiempo récord. También se ve como una forma de presionar a Estados Unidos. Se cree que el gobierno impondrá el euro como sustituto del dólar, una divisa muy escasa en el país, sobre todo desde la interrupción del turismo por causa de la pandemia. No tiene una manera de evitar tomarla. Fin de semana negro en Colombia, que vuelve a batir su récord de fallecimientos por COVID-19 tras sumar 586 este domingo. El país atraviesa una tercera ola de contagios que no ve su fin y se acerca a los 4 millones de casos y 95.200 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Consciente del camino que falta por recorrer para poner fin a la crisis, el presidente Iván Duque ha recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. El país ha aplicado ya casi 13 millones de vacunas y tiene como objetivo inmunizar este año a 35,2 millones de personas, el 70% de la población. Esta semana esperamos ya recibir el primer cargamento de vacunas de Janssen, de Johnson & Johnson, vacunas de una sola dosis. Esto es muy importante porque nos va a permitir llegar a la Colombia profunda. Duque ha llamado a seguir usando mascarilla y a evitar las multitudes, con el país alterado tras casi un mes y medio de protestas contra el gobierno. Bolsonaro multado por no llevar mascarilla. Un fin de semana más, el presidente de Brasil salió en moto. Este sábado, 12.000 de sus partidarios le acompañaron por las calles de Sao Paulo. Saludó desde su motocicleta y más tarde, desde lo alto de un camión, insistió en que las mascarillas son inútiles para los ya vacunados. Una afirmación discutida por la mayoría de los expertos en salud pública. El Estado de Sao Paulo aseguró que Bolsonaro será multado con una sanción equivalente a algo más de 100 euros por violar la norma que exige el uso de mascarilla en lugares públicos desde mayo de 2020. Las normas vigentes hasta ahora establecen que el riesgo de infección por COVID en personas totalmente vacunadas no puede eliminarse por completo mientras siga habiendo transmisión comunitaria del virus. Hasta ahora, menos del 12% de la población brasileña ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. El nuevo gobierno de Israel no ha perdido el tiempo y ya se ha puesto a trabajar. Pocas horas después de que el Parlamento aprobara la nueva coalición por un solo voto, el nuevo primer ministro Naftali Bennett se dirigió a su gabinete prometiendo que intentaría sanar un país dividido. Bennett presidirá una frágil administración formada por 8 partidos con profundas diferencias ideológicas. Ahora el pueblo de Israel, todo el mundo, nos observa y la carga de la prueba recae sobre nosotros. Trabajaremos juntos en colaboración y con responsabilidad para reparar la grieta en la nación. Bennett, nacionalista de derechas, será primer ministro hasta septiembre de 2023 como parte de un acuerdo de reparto de poder por el que luego dará el relevo al centrista Yair Lapid, que mientras tanto toma la cartera de ministro de Asuntos Exteriores. Lo que hizo este gobierno es la amistad y la confianza, y lo que va a mantener este gobierno es la amistad y la confianza. Si sabemos confiar, apoyarnos mutuamente y trabajar juntos para que funcione, funcionará. El hombre al que han desalojado del poder es Benjamin Netanyahu. Ha dominado la política israelí durante años, ocupando el cargo de primer ministro durante los últimos 12.
Pero no se va a ir a ninguna parte. Liderará la oposición como jefe de su partido, el derechista Likud. Si nuestro destino es estar en la oposición, lo haremos con la cabeza alta hasta derribar este peligroso gobierno y volver a dirigir el país a nuestra manera. Los críticos de Netanyahu han celebrado su destitución, que deja un escenario político incierto, con un autodenominado gobierno del cambio formado por un compendio de políticos ideológicamente opuestos. Este domingo 13 de junio se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, una iniciativa que cumple 7 años y que tiene por objetivo poner fin a la violencia y discriminación contra quienes nacen con este trastorno genético. Según Naciones Unidas, 1 de cada 20.000 personas en el mundo es albina, la mayoría vive en el África subsahariana. La Unión Europea denuncia que en los últimos 10 años se han registrado más de 700 casos de ataques y asesinatos contra ellos en 28 países de este continente, ligados en su mayoría a acusaciones de brujería y actos rituales. La discriminación es diaria en países como Zimbabue, Tanzania o Mozambique, donde se encuentran las mayores comunidades de albinos. Bruselas ha anunciado que las seguirá apoyando financiando proyectos de protección. Aviso para las personas que tengan miedo a los roedores. Estas imágenes pueden herir su sensibilidad. Estamos en el este de Australia, donde los agricultores están haciendo frente a una catastrófica plaga de ratones, a menudo con medios rudimentarios, como echar a los desagradables inquilinos a un barreño con agua para que se ahoguen. La plaga llega después de una durísima sequía. Probablemente estamos capturando 400 o 500 ratones cada noche aquí en el cobertizo. La primera noche que pusimos la trampa capturamos casi 7.000. Mi padre, que tiene 93 años, dice que estos últimos 3 son los peores que ha visto en su vida. Y creo que también es la peor plaga de ratones que ha visto. Eso significa prácticamente en un siglo. Los agricultores temen que los roedores sobrevivan al invierno austral y vuelvan a invadir sus granjas y cultivos el próximo invierno, devastando todo a su paso. En el momento álgido de la plaga, en mayo, en estas granjas australianas podían decir literalmente que llovían ratones. Hasta aquí esta edición de Euronews hoy. Gracias por su compañía. Les dejamos con imágenes de la odisea que emprenden cada día chavales de una aldea de Mozambique para poder ir a clase. Volvemos mañana. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices.